At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Podría Vamos con ser el ratón. inicio de una película de Hollywood, pero en lugar, esta vez se llamaría Cenozoic Park, porque ya no es en la era de los dinosaurios, sino en la era de los mamuts, que como ustedes evidentemente saben fue en el Cenozoico. Claro, Obvio que lo sabían. lo sabíamos Por perfecto. supuesto. Pero lo teníamos aprendido. Sí, incluso. obvio, no lo habíamos nombrado. Y de la misma forma que en la famosa película un genio millonario decide hacer una isla con animales jurásicos renacidos desde el ADN, esta vez la obsesión sería de una compañía biotecnológica, Colossal, que justamente inspira su nombre en la idea de que la extinción es un problema colosal que enfrentamos en esta era, en nuestros tiempos, y ellos dicen que están aquí para arreglarlo. Tienen un equipo impactante. En su directorio nada más ni nada menos que Caroline Bertozzi, la bioquímica ganadora del Nobel en 2022 por la implementación de la química del clic, que ella de hecho usaba en seres vivos. Y el objetivo de esta empresa es desextinguir lo que hemos extinguido los humanos. El pájaro dodo, el tigre de Tasmania y, por supuesto, un mamut que podría volver a correr por la tundra del Ártico en 2027 o 2028, de acuerdo a sus planes. El mamut lanudo, además de ser una especie icónica, protagonista, ya sabemos, de la era del hielo, es prioridad para los científicos que persiguen el sueño de la desextinción por distintas razones. Primero, es que hay restos muy bien conservados gracias al permafrost, donde han obtenido material genético de muy buena calidad y por lo tanto, entre comillas, es más fácil la pega. Por otro lado, existen especies cercanas al mamut que sí están vivas y ellas pueden desarrollar embriones viables, como los elefantes africanos. Y además, los científicos aseguran que el regreso de los mamuts podría mejorar el ecosistema de la tundra ártica y mitigar el cambio climático. Yo ahí, eso dije yo en Una mi vuelta interior. larga esa, ¿eh? Me dije a mí misma, ¿cómo? Bueno, por un lado dicen que el trabajo que están haciendo hoy es una investigación tan gigante y valiosa que va a permitir hacer más resiliente a las especies que hoy están en peligro de extinción. Entonces, como que les va a evitar ese paso terrible, ¿no? Que ocurre, de hecho, por efecto del cambio climático y de la acción humana. A mí me parece que podríamos poner esto entre comillas, como que veremos, amigo. Bueno, Colossal... Sin interrogación. Sí, totalmente. Colossal lleva desde 2021 trabajando en la desextinción del mamut usando la herramienta de edición genética llamada CRISPR-Cas9. ¿Se acuerdan de esa? Es una especie de tijera molecular que ha cambiado la historia de la edición genética en estos tiempos y hoy día se usa en alimentos y, por supuesto, se explora su impacto en personas. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan ese caso muy polémico de un médico chino que le quitó el SIDA a 2 guaguas que venían? Ah, sí. Ya. ¿Cómo se hizo? Con esta técnica. Es una tijera molecular que permite sacar ciertos genes que están asociados al VIH. En este caso. Pero vamos a aclarar el concepto de desextinción, porque no es exactamente preciso. Funciona a través de un pastiche entre extintos y no extintos. El ADN recuperado de los mamuts, que sí están extintos, encontrados en el Ártico, se completa con material genético del elefante asiático que está vivo hoy, con el que comparte un 99,6% de su código genético. Una vez que consigan desarrollar un embrión viable, la siguiente fase es poner ese embrión en el útero de una elefanta que es de esta era, ¿no? Para que se pueda desarrollar. Pero, aclara
uno de los grandes desarrolladores de este proyecto, que para convertir completamente el genoma del elefante en el de un mamut, sería necesario editar miles y miles de genes, además de una gran cantidad de mutaciones en elementos reguladores y variantes estructurales. Ese no es el objetivo de Colossal. En cambio, lo que se busca es editar un número menor de genes que sean claves, quizás tal vez unos 100. La empresa espera que este bebé mamut nazca en 2027-2028 por primera vez en casi 4.000 años, o más bien, lo que sería más preciso, decir un elefante mamutizado. No es realmente un mamut original que llegaría entre nosotros entre 2 y 3 años más adelante. Y la última fase del plan consistiría en agarrar a este elefante mamutizado y ponerlo en su hábitat, que es la tundra ártica. Originalmente se pensó en Siberia, que podía ser un banco de pruebas, pero el deterioro de las relaciones con Rusia a raíz de la guerra de Ucrania obligó a cambiar el plan. Y me surgen 2 comentarios, ¿no? Por un lado, qué manera de arruinar todos los humanos, ¿no? O sea, ni el laboratorio lo mantenemos porque porque tenemos que hacer una guerra. Y segundo, ¿va a existir el Ártico para 2027-2028? Claro, gran pregunta. ¿Cuántas veces hemos hablado de que ese continente está en un acelerado derretimiento, ¿no? Pero para llegar al mamut hay pasos. Si ustedes creían que el plan de trabajo a largo plazo de esta empresa, de 13 Radio, era fascinante y entretenido, pues les cuento que el de acá es insuperable, porque este año lograron cumplir uno de los objetivos, que era crear al ratón lanudo. Si lo buscan en internet van a ver que son adorables. Algo así como un hámster, pero tiene cola de ratón, un pelo un poco más wild, más salvaje, porque sus padres eran castaños, unos ratones promedio. Pero estos neonatos son como rubios rojizos y están logrados con 7 variantes genéticas del mamut. Aquí lo estoy viendo. Son un amor, ¿no? No me gustan tanto. Ay, yo lo encontré. Es que igual yo no le tengo asco a los ratones, A mí ¿sabes? me cargan los ratones, Ah. será por Por eso. eso. Mira, Claro. me dan Tienen como más escalofríos, Paloma, incluso. Bueno, Tienen pero una todos lo- cabellera más amigable. Pero digamos. están entre nosotros. Y lo que hicieron fue que lo adaptaron, ¿no? Entonces, ellos dicen, estamos demostrando que ya podemos diseñar adaptaciones genéticas que tienen implicancias muy profundas en la desextinción multigénica y la ingeniería genética. Eso sin duda. Esto lo plantea el George Church, que es biólogo de la Universidad de Harvard, cofundador de esta empresa. En su comunicado de prensa están todos muy orgullosos. La compañía, además, es ultra architaquillera porque ha recibido cientos de millones de dólares de financiamiento de gente como Thomas Tull, productor de la película Jurassic World. Oye, igual aquí cuando uno los ve juntos Sa- es mucho más lindo el lanudo. Todo depende del contexto, dices tú. Claro. Bueno, eso nos pasa a todos, Paula. Uno sabe al lado de quién ponerse en cada foto, además, de hecho. Oye, no, pero ojo, imagínense que este Thomas primero hace una película como, ¿te cachai? De extinguir a los dinosaurios y hace Jurassic World. Y después invierte en convertirla en realidad. Increíble. Pero no solo él, sino que también Paris Hilton. ¿En serio? También. No, para que vean el nivel de Mm. impresión que tiene esta empresa, es como demasiado hollywoodense su historia también. Bueno, pero además Colossal trabaja en paralelo en distintos proyectos. Por ejemplo, en este momento la actual portada de la revista Time muestra el resultado de uno de esos proyectos, que fue revivir al lobo huargo o lobo terrible, que nos recuerda Tal todos los que vieron Game of Thrones. ¿Se acuerdan de esos lobos que eran hermosos, que venían del norte? Eran como las mascotas del Reino del Norte, y desapareció de hecho hace 10.000 años. Pero, como bien les conté el proceso, que aparece en la portada de la revista Time, es más bien un lobo gris terribleado o guargueado, porque son genes del lobo guargo introducidos en un lobo Así gris a través de edición genética. Las guauis que salen en la portada se llaman Rómulo y Remo, y hay una tercera que no salió en la foto porque es demasiado chica, que se llama Khaleesi. O sea, yo encuentro que tienen un sentido del espectáculo en esta... Total. ¿O no? Que es Como de que- Juego de Tronos. que es de Juego de Tronos, que es la gran protagonista de Juego de Tronos, para mi gusto. Bueno, ahora lo obvio es que el gran tema de fondo es, ¿está bien esto? Ustedes se lo estaban preguntando. Totalmente. Su pero ser no, ético. Pero además de eso, ¿por qué son tan importantes además? No, porque además lo que tú decías, esto de que además servía desde el punto de vista como más global,
los cuestionamientos no solamente éticos, sino de eficiencia, apuntan a que efectivamente uno, al ser esta mezcla con material genético de especies actuales, no necesariamente el comportamiento que se obtenga de esta nueva especie sea igual a la que se señala. Lo que pasa es que tú, Ramón, eres un genio, porque de hecho, eso les iba a comentar, los reparos tienen distintas líneas. El primero es que el simple hecho de completar agujeros en el código genético de otra especie, por muy similar que sean, puede tener un impacto demasiado grande en el animal resultante. Claro, desconocido además. O sea, imagínate que nosotros somos 99% parecidos a los monos, po. O sea, un chimpancé, por ejemplo. Entonces, igual somos diferentes. Bueno, ya. Y justo las partes que faltan pueden ser centrales en desarrollar características propias de la especie que se quiere resucitar. Por otro lado, este me encanta, la socialización. Porque aunque un animal gestado fuese genéticamente cercano o incluso idéntico a su pariente extinto, sus comportamientos y su relación con el ecosistema están determinados por la especie adoptiva. Porque quien te cría, ¿quién es tu padre? Claro, quien te cría. ¿El que te da el gen o el que te cría? Claro. Bueno, entonces uno Qué buen aprende eso debate. de tu familia. Y así somos todas las seres que somos, todas las especies que somos de grupos, ¿no? Entonces es muy importante el rol del entorno. Además, como es un animal híbrido, resulta difícil predecir cuál va a ser su comportamiento y viabilidad. Bueno, yo personalmente tengo muchos reparos, pero la verdad es que la historia de la ciencia y la evolución humana ha demostrado que nuestra especie tiene mucha más fuerza para romper una nueva barrera y evolucionar que para pensar en sus consecuencias. Así que quién sabe cuándo podremos tener un mamutcito de mascota. Humanos, ¿quién nos entiende? Ay. Y esto de proteger los ecosistemas, claro, si tienes uno aislado, pero ellos vivían en un ambiente distinto, en una cadena alimenticia distinta, con otras especies que los acompañaban, que también no es replicable exactamente a lo de ahora. En fin, son muchos los reparos, hartos. Pero obvio que no los pensamos tanto. Más allá de lo llamativo, sí, que provoca y que la ficción se hace Súper realidad. interesante hasta dónde podemos llegar. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl. Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice, ¡Pa! ¡Yo manejo! seguro dices, ¡Híjole! Me va a dar. pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo, hasta que escuchas... ¿Pasamos por mi novio? ¿Novio? Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.